Estamos en línea con el ministro de Gobierno, Carly Bianco, que tiene la amabilidad de atendernos. De este lado, Paula Vistañino, José Maldonado, Romina Ryan. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Repasando un poco algo que seguramente ya estuvo repasando, pero también si pudiera definir el balance después de estas elecciones, que en muchos medios se leyeron como una gran derrota del peronismo, ¿cómo lo ven desde la provincia? Mira, en primer lugar, acá en provincia fue una derrota, si querés, muy ajustada, más parecida a un empate técnico. Hoy empezaron a las 8 de la mañana, empezó el escrutinio definitivo y ahí conoceremos el resultado definitivo de la elección. Cuando uno lo compara con los últimos 20 años de elecciones de medio término nacionales en la provincia de Buenos Aires, fue el mejor resultado que se consiguió. El mejor anterior había sido de los últimos 20 años, ¿no? Sí. El mejor anterior había sido el de 2021, cuando fue candidata Vicky Tolosa Paz, que se había logrado un poco más del 38%, ahora se logró casi un 41%, y lo que terminó sucediendo, y que da la diferencia con septiembre, es que por un lado hubo una polarización mucho más grande. No hubo terceras fuerzas que resultaran atractivas para el voto de los bonaerenses, como sí sucedió en las elecciones desdobladas de las provinciales del 7 de septiembre, que estaban, Somos en casi todas las secciones electorales, y Hechos en la segunda sección electoral, que tuvo un caudal de votos muy importante. Al no estar esas ofertas, todos estos votos se polarizaron y se dirigieron mayoritariamente a la Libertad Avanza, lo que demuestra que la estrategia del desdoblamiento fue positiva para ganar la elección de la provincia de Buenos Aires, porque justamente fue el desdoblamiento el que permitió que aparezcan estas fuerzas seccionales. Sí, bien, ahora nos metemos en eso. Yo decía justamente esta lectura por eso, porque había una primera lectura de gran triunfo del gobierno, de gran derrota del peronismo. Después los números no terminaron siendo esos números exactamente que se dijeron, más allá de la derrota general. Nosotros sacamos en términos absolutos más o menos la misma cantidad de votos, muy poquito menos, y que seguramente fueron votos esos menos que sacamos, fueron votos que se dirigieron fundamentalmente a otras opciones peronistas que hubo en la elección nacional, minoritarias, pero que implicaron un caudal de votos importantes. Me refiero a Grey, a Samir, a Cunio, etcétera, cosa que en las elecciones de septiembre todo el peronismo fue totalmente unificado, digamos. Y por otro lado hubo una participación mayor, cosa que suele suceder en las elecciones de carácter nacional, porque además están más promocionadas, inclusive por televisión, con pauta publicitaria, etcétera. Eso generó que aumenten unos puntos la participación, y fundamentalmente lo que estamos viendo nosotros es que gran parte de los nuevos votantes respecto del 7 de septiembre se dirigieron a la Libertad Avanza. Ese es un poco, eso explica el resultado. Pero bueno, por un lado obviamente nosotros queríamos ganar la elección, no se logró, pero obtuvimos una cantidad de votos muy importante. Logramos renovar todos los nacionales de la provincia de Buenos Aires, e inclusive pudimos sumar un diputado. Así que, bueno, eso es el análisis. ¿Se espera, porque había algunos titulares en este sentido, se espera que el escrutinio definitivo modifique algo de los resultados? Mirá, se verá en general los escrutinios definitivos, salvo en aquellos distritos en donde se gana por muy pocos votos, difícilmente se pueda remontar una elección completa, ¿no? Pero bueno, hay que esperar ese escrutinio definitivo. Sí sabemos que en algún municipio en particular, en donde nuestra fuerza política perdió por un voto, ya sabemos que había recurridos una cantidad importante de votos, que seguramente eso permitirán dar vuelta a la elección, pero como acá ahora se están eligiendo categorías nacionales, que se gane en un municipio no significa que se pueda revertir el resultado general. Pero bueno, hay que esperar a que termine el resultado definitivo, el escrutinio definitivo, que es lo que vale, ¿no? El escrutinio provisorio no tiene ninguna validez legal, se utiliza como una forma de adelantar los resultados para el público en general. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Quiero preguntarte sobre esta nueva etapa que se abre post-elección, porque hoy va a haber una foto importante en la Casa Rosada con un grupo de gobernadores al que convocó el gobierno nacional, entre los cuales no está el gobernador
Axel Kicillof. Quisiera preguntarte primero una reflexión sobre esto y cómo ves, qué etapa crees que se abre para el gobierno, que parece envalentonado, fortalecido después de las elecciones del resultado del domingo, y también para el gobierno de la provincia de Buenos Aires y concretamente para Axel Kicillof como figura política quizá que queda parado como el gran opositor a Milei. Mira, lamentablemente el gobernador, más allá de que lo ha pedido públicamente varias veces, de que sería bueno poder tener una reunión con el presidente para plantearle los problemas que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de las políticas que aplica el gobierno nacional. Lamentablemente no ha sido invitado y dudo que sea invitado por parte del presidente. Yo creo que le tiene pánico el presidente al gobernador, que no es capaz, no tiene el coraje ni la valentía de sentarse, de enfrentarlo al gobernador Kicillof, y por eso inventan estas cuestiones de invitar a algunos gobernadores que no, creo que hoy Patricia Bullrich vino una noticia que dijo que no están formateados por el kirchnerismo, que sí, solo iban a invitar a los gobernadores no formateados por el kirchnerismo. Bueno, a mí me parece un error desde el punto de vista institucional que un presidente de la nación no se pueda juntar a discutir los problemas que tiene una provincia, la provincia más grande de la Argentina, que explica el 40% de la población, que explica el 50% de la industria, que es la productora agropecuaria más grande de la Argentina, la productora pesquera más grande de la Argentina, una de las productoras mineras más grandes de la Argentina, la provincia más turística de la Argentina, que no haya posibilidad de reuniones. Yo creo, repito, por un lado, en términos más personales, le tiene pánico. Milei no es capaz de enfrentarse a una discusión con el gobernador Kicillof, y por otro lado, seguramente no está dispuesto a devolverle todo lo que le robó a la provincia de Buenos Aires, esos 12 billones de pesos que nosotros venimos denunciando públicamente, 8 billones de pesos en obra pública que quedó abandonada en la provincia de Buenos Aires, 1.000 obras públicas, y 4 billones de pesos en distintos programas que fueron discontinuados en distintas normas legales que establecían que esos fondos tenían que venir a la provincia de Buenos Aires, y que por consiguiente nosotros hemos hecho 7 denuncias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lamentablemente por ahora sin ningún avance, sin ninguna respuesta. Yo creo que esa es la razón por la cual no lo invita Carlos, a Kicillof. Entiendo que ustedes están leyendo que después de este resultado el gobierno nacional, el gobierno de Milei, va a presionar más a la provincia de Buenos Aires o va a profundizar esa discriminación sobre la provincia de Buenos Aires. No lo sé, yo creo que más no se puede, Yo creo que más no se puede. O sea, es muy peligroso presionar todavía más, cortarle más recursos a Buenos Aires. Es una provincia que tiene muchas necesidades, como todos sabemos, la provincia con más población, como te decía recién, y la provincia que tiene menos recursos per cápita. Cuando uno lo compara los recursos con los que cuenta la provincia de Buenos Aires respecto de su población, es la que menos recursos tiene, es la que menos trabajadores estatales tiene, es decir, una provincia, después de Córdoba, ¿no? Es la segunda que menos tiene, es una provincia muy austera. Seguir apretando sobre los ingresos, sobre los fondos de la provincia de Buenos Aires, a mí me parece un poco peligroso. Carly, esta polarización que se ve en los resultados, ¿no?, de este voto a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires, esta polarización de ese discurso que ya venía y la conversación o el diálogo con el gobernador claramente no estaba, como no está con los que Milei considera sus enemigos. No habla con Lula Silva, ¿no?, por ejemplo, principal socio comercial del país y demás. Se va a profundizar claramente en lo que viene. Nos vamos ahora, ya empieza como la cuenta hacia las próximas presidenciales, y esto se va a polarizar muy probablemente. A la vez, el gobernador Axel Kicillof tiene un frente interno también, y muchos análisis dicen, faltó unidad del peronismo en estas elecciones, quizás para poder enfrentarlas. ¿Cómo ven ustedes, cómo analizan lo que se viene? Además, de gobernar la provincia de Buenos Aires, hay que pensar en una estrategia de cara a 2027. Mira, te voy a confesar lo que creo. Me parece que las preocupaciones de orden política son de segundo orden. Nuestra principal preocupación hoy son las cuestiones materiales que está sufriendo la población argentina en general y bonaerense en particular, porque con el resultado del domingo no cambió nada realmente para la gente que no tiene trabajo, no cambió nada para la gente que no llega a fin de mes, no cambió nada para el comercio que no vende nada durante todo el día, que tiene abiertas sus persianas y está
mirando hacia la puerta a ver si entra algún cliente, no cambia para las industrias pymes que están viendo suplantada su producción por importaciones muy baratas como consecuencia de la apreciación de la moneda, o sea que esas son hoy nuestras principales preocupaciones, la generación obviamente de ingresos población, la generación de empleo, la generación de producción, que es algo que el gobierno ha descuidado totalmente. O sea que bueno, después estarán las preocupaciones más de carácter político. Hoy nosotros tenemos que seguir trabajando para los 17 millones de bonaerenses, para que puedan, intentando ayudar, para que puedan llegar a fin de mes, para que tengan trabajo, para que las pymes puedan seguir produciendo, para que los productores rurales tengan un ingreso razonable, etcétera. Me parece que eso es a lo que nos tenemos que dedicar en el corto plazo, y el año que viene, el próximo año, 2027, será un año electoral, y realmente ahí nos vamos a tener que poner de acuerdo con los distintos sectores del campo popular para armar una alternativa. Obviamente eso va a haber que ir construyéndolo de a poco, con mucha paciencia, con mucha comprensión respecto de la situación, y bueno, se verá. Ministro, en ese sentido, hay muchas decisiones a tomar en estos años que quedan, con una legislatura bonaerense renovada. ¿Cree que va a contar el gobernador con el respaldo para seguir asumiendo, distintas tareas que dejó pendientes el gobierno nacional, ¿no? Que pienso en infraestructura y demás, que el gobierno bonaerense intenta tomar como propias para poder continuar? ¿Qué va a pasar con la legislatura? Mira, lo que necesita el Ejecutivo de la legislatura es que de una buena vez se le apruebe el presupuesto, se le apruebe la fiscal impositiva, que es la actualización de los montos impositivos, básicamente, y que se le actualice el financiamiento que requiere el gobierno de la provincia para seguir pagando en tiempo y forma, entre otras cosas, el endeudamiento al que nos dejó expuesto la gobernadora Vidal, 5.600 millones de dólares de deuda externa, que nosotros estamos pagando prolijamente hace 2 años, después de la reestructuración de la deuda, 380 millones de dólares en marzo, 380 millones de dólares en septiembre, así todos los años, para poder pagar en tiempo y forma aguinaldos, para poder seguir pagando el gasto corriente en materia de educación, de salud, para seguir continuando con la obra pública, con los centros primarios de atención, con las escuelas, con los hospitales, con los centros universitarios que hemos construido todo este tiempo. Eso es lo que se requiere ahora en el corto plazo, que es la discusión que se viene en la legislatura, y que seguramente nuestra fuerza política va a estar apoyando en conjunto la aprobación de este presupuesto, de ese financiamiento, de esa fiscal impositiva, y bueno, tendremos que trabajar también con los sectores de la oposición para que entiendan que un año más sin presupuesto es muy difícil para un gobierno provincial. Ya hay idea acá. Hace 2 años que no tenemos presupuesto, que no tenemos financiamiento. El gobernador presentó una ley corta este año con un financiamiento equivalente a 1.045 millones de dólares y tampoco fue tratada ni aprobada. Ahora, lo que te digo, mientras por un lado no se le aprueba el presupuesto ni el financiamiento al gobernador, por mi despacho desfilan intendentes de todas las fuerzas políticas viniendo a pedir la asistencia al gobierno provincial. Yo lo único que les digo es: vayan y hablen con los legisladores que lo representan si quieren asistencia al gobierno provincial, porque si no le aprueban el financiamiento, el gobierno no puede ayudar a nadie. ¿Ya hay una idea, Carlos, de cuándo se va a enviar el proyecto a la legislatura para empezar Mira, los próximos días estaban terminando por parte del Ministerio de Economía los últimos detalles. El presupuesto está confeccionado, eran solamente algunas revisiones, algunos detalles, y en los próximos días se estará girando a la legislatura. En la oposición dice que también, se deberían discutir algunas cuestiones de orden político, algunos temas que tienen que ver con vacantes en la justicia, con cargos en algunos organismos públicos. ¿El gobierno de la provincia está dispuesto también a abrir esa discusión? Como siempre dijimos, estábamos dispuestos a discutirlo ahora para la aprobación del presupuesto. Lo que le habíamos solicitado a las distintas fuerzas políticas de la legislatura era esta llamada ley corta, con un financiamiento para poder cerrar con cierta comodidad este año, y lamentablemente no lo entendieron. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en el mismo sentido. Obviamente estamos dispuestos a discutir sobre cualquiera de los temas, cualquiera de las preocupaciones de la oposición, pero tienen que entender que por el bien de los bonaerenses, ella no es por el bien del gobierno, del ejecutivo, de los diputados, de los senadores. No se puede seguir trabajando en la provincia de Buenos Aires sin un presupuesto aprobado, sin una ley de financiamiento, sin una fiscal impositiva. Y bueno, esperemos que estén a la altura de las circunstancias esta vez.
Carly Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias por estos minutos con Radio Provincia. A ustedes, a ustedes.